Bienvenidos de nuevo a Conversaciones en la Azotea, el espacio de innovación del sector legal de Lefebvre. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que a mí, como todos ustedes saben, me apasiona, que es la ciberseguridad. Vivimos hiperconectados, estamos en permanente trabajo en movilidad y de pronto no somos conscientes de los riesgos a los que estamos sometidos de manera permanente. La movilidad y la hiperconexión han llegado al mundo legal y, por supuesto, han llegado con todas sus consecuencias. Tenemos el secreto profesional, debemos de conservar esa información y necesitamos los abogados más que nadie saber cómo afrontar estos retos y, sobre todo, en caso de que tengamos la desgracia de ser atacados, cómo solucionarlo. No podemos contar con gente mejor para hablarnos de este tema que con los invitados que tenemos hoy. Contamos con Álvaro Fernández de Araoz, director de desarrollo del negocio de Mr. Houston. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y también contamos con María González Moreno, manager IT, privacidad, compliance y ciberseguridad de Écija. Bienvenida, María. Bien hallada, Paloma, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que es un placer teneros aquí para hablar de un tema que es arduo y además del que no quiere nadie escuchar hablar, que es de las malas consecuencias. Somos todos unos adolescentes que queremos lo bueno de la tecnología, pero no estamos dispuestos a afrontar la parte más negativa. Me gustaría, Álvaro, que nos contaras cómo está afrontando el mundo legal la cuestión de la ciberseguridad. Tenemos información de clientes, tenemos know-how y de pronto nos hemos convertido en un objetivo. ¿Cómo nos ves a los abogados en este nuevo entorno? Sí, bueno, nuestra experiencia es que los abogados trabajan mucho con las financieras tienen mucha más regulación que les dice que tienen que estar más securizados, pero esa regulación no llega tanto al abogado. Ahora es verdad que empieza la RGPD y hay los datos sensibles, como antecedentes penales, empiezan a ser un dato más que hay que guardar y hay que manejar mejor y bueno, empieza a haber una concienciación, que es lo que yo creo que estábamos comentando que falta un poco, pero bueno, queda mucho por trabajar en ese área. ¿Crees que desde el punto de vista de los cibercriminales, de los piratas, no voy a decir hackers para que no se me ofenda la comunidad hacker, somos un objetivo apetecible los abogados? Sí, muy interesante, la verdad que propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, temas procesales de gente, pues eso, bueno, pues tienes desde el script kiddie, que es el hacker más infantil que viene a destrozar, desde el ransomware, que es una industria más del modelo de la antigua URSS, en donde hay industrias que no atacan los fines de semana, están atacando durante la semana. ¿Qué me dices? ¿Qué organizados? Los ataques estamos viendo que durante los fines de semana bajan bastante, sobre todo porque hay que gestionar al cliente para, si paga, pues devolverle la información, ¿no? Desde gobiernos que, bueno, como sabemos, los coreanos, los chinos tienen ciberguerreros y que bueno, pues trabajan para esos gobiernos, ¿no? Todo el tema comercial, por lo cual el abogado siempre es un enlace de la empresa en un país como este o como otros muchos. La verdad, María, es que nos encontramos los abogados teniendo una información muy sensible y, por lo que nos cuenta Álvaro, siendo casi un vector de ataque para nuestros clientes, lo cual podría ser un problema añadido. ¿Cómo estás viendo la criminalidad más aplicable a nosotros? ¿Tenemos más ransomware que otro tipo de ataques? Cuéntanos. A ver, por mi experiencia, la verdad es que las incidencias que se dan, sobre todo en los despachos de abogados, pasan mucho por una falta de concienciación, ransomware, que te llegue un correo, que no pienses que es sospechoso, que es normal, que le voy a pinchar y entonces ahí empiezan los problemas, porque es cuando te das cuenta que desde el más mínimo detalle, desde las acciones más del día a día, es donde podemos tener el riesgo, y eso muchas veces es lo que a los abogados nos falta un poco, de no, si me llega un correo esto va a ser importante, no pasa nada, no van a ir a por mí, no tengo nada que pueda resultar de interés para los malos, por así decirlo. O lo voy a abrir desde el móvil, que así no me infecto. Eso es. No, desde el móvil no lo abras tampoco. O me voy a conectar desde distintos sitios, o guardo la información en local, porque ya que teletrabajamos desde distintos sitios, pues guardo la información en local, no la subo al servidor y luego de repente pasa que el virus no ha entrado en la red, pero sí entra en mi ordenador, he perdido escritos, he perdido determinada información, y son aspectos muy básicos como copias de seguridad, tener un poco de concienciación, saber que no todo lo que nos llega al correo es bueno, que tenemos que tener un poquito de precaución, igual que la tenemos en el mundo físico, tenemos los mismos riesgos y muchas veces no somos conscientes de que por ahí también pueden atacarnos. Te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta, pero sí que me gustaría saber si habéis detectado, Álvaro, por ejemplo, te pregunto a ti, si habéis detectado un repunte del ransom frente a los del ransomware, es decir, del secuestro, lo explico para nuestros amigos,
el ransomware es el cifrado del disco duro de los sistemas y pedir una cantidad para que te lo desbloqueen. Tenemos más ese tipo de ataques de la industria rusa, como nos comentabas. Ves que ya hay ataques más sofisticados. El enemigo está dentro, es decir, el enemigo está entre los propios trabajadores de los despachos que se llevan información porque el sistema se lo permite. ¿Qué es lo que has observado? Pues mira, en el ransomware, que es un tipo de malware, está caracterizado así, se ve un firewall normal de una empresa detecta entre unos 600 a unos 1000 ataques al día. O sea, está ya, o sea, todos los firewalls, toda nuestra infraestructura está siendo constantemente atacada. La cuestión es cómo vas a estar tú de parcheado dentro de tu página web, de actualizado todo tu software, porque lo que atacan estos ransomware son partes vulnerables de tu software que no esté actualizada. Como pasó con el ransom famoso, con el WannaCry. Correcto, que era si un no problema estás actualizado, pues ese es el vector de ataque más fácil, que además, como decía antes, os decía antes en una conversación, que son máquinas que atacan a máquinas, no es una persona física. Y dicen, a mí no me van a atacar, es que sí te van a atacar, porque es una máquina con inteligencia artificial, con machine learning, con una persona informatizada, con una industria total detrás para ese ataque, ¿no? Que van a una economía, digamos, intensiva. Cuantos más ataques, N ataques serán exitosos y de esos conseguir un dinero. Correcto, hay un producto que es solo cifro y cobro bitcoins en respecto. Ahí estamos viendo algunos ataques más sofisticados donde hay ingeniería social, tienes que estudiar un poco a la gente que trabaja en la empresa, qué grado de contactos tiene con gente externa, encontrar el punto débil y a partir de ahí meterte. Luego hay lo que se llaman movimientos laterales. Tú entras a través de un departamento, que a lo mejor es el de administración o el de eléctrico. El menos protegido. Tú que sabes de seguridad IoT, pues al final entras a través del aparato eléctrico que está conectado a IP y luego ya te trasladas de la tostadora de la dentro cocina. de la organización y Sí. haces movimientos laterales y entonces, bueno, eso se puede cortar con DMZs y VLANs, que lo que hace es compartimentalizar. DMZs tengo que la red. aclarar que es zona desmilitarizada, es decir, Correcto. es controlar el perímetro como... Compartimentalizarlo, Sí. o sea, que el marketing tenga una red, que finanzas tenga otra y que entonces eso lo que haces es que la invasión la cortes antes, ¿no? Entonces sí, está proliferando, bueno, todos somos digitales hoy en día y hay menos papeleo, todos a través del Lexnet y al final pues la digitalización hace que prolifere un poco el ataque y la sofisticación del ataque. ¿Y el enemigo interno? Uy, el enemigo interno. Y me refiero al doble enemigo interno, al que le da clic al correo, pero también al que se lleva la información y se la lleva porque puede, porque... A ver, en el enemigo interno en los despachos tenemos ese doble problema. Por un lado, la falta de concienciación muchas veces de los propios empleados que no ven el riesgo en tareas tan del día a día como abrir un correo electrónico y dan el clic, a lo que hemos comentado antes en relación con guardar información en ordenadores locales. ¿Por qué? Porque lo permite, porque me la puedo llevar, porque puedo extraer del servidor, porque no tenemos a lo mejor una trazabilidad completa de quién accede a qué, cuándo y para qué. Y muchas veces eso fomenta que se pueda extraer información, se pueda tener riesgos en cuanto al cifrado de la información de los propios sistemas. Y comentaba Álvaro, el papel muchas veces también es un problema, porque hablábamos antes en el pre de la seguridad física, no solo en acceso a los TPDs, que es donde está toda la información, que muchas veces los centros de proceso de datos, sí, donde están los servidores, donde están los sistemas del propio despacho. Tened un poco de caridad con los oyentes. Que en el caso muchas veces de los despachos pequeños suele ser una habitación donde hay un servidor y poco más. Bueno, o el propio ordenador del abogado, perdona. Si Bueno, tiene... debajo de la mesa. Y luego el papel no hay que olvidarlo, porque al final nos visitan clientes, muchas veces, aunque cada vez se utiliza menos, sí se sigue utilizando, sigue estando ahí, hay información que se pone a disposición o está por lo menos accesible a todo el que visite el despacho, y ahí también tenemos un problema de fuga, de posible fuga de información, incluso con los propios móviles, de llegar, le haces una foto al papelito que tienes encima de la mesa y ya tienes un problema de divulgación. Hay tecnologías interesantes, los DLPs, que son Data Loss Prevention, que lo que hace es mirar los flujos de evasión de información de la red. Se utilizan muchísimo las grandes empresas, de hecho. Luego tienes tecnologías... Pero no tanto en los despachos de abogados. En los despachos de abogados no, porque también tenemos un problema de secreto. El escaneo de información, y si tienes compartimentada la información, tienes muros chinos, ¿cómo puede haber solo un punto de control de toda la información que fluye? Esto también es complicado de hacer. Luego está habiendo otra tendencia, que es la detección de anomalías, el comportamiento. Tú normalizas el comportamiento de uso de tu PC a lo largo del día o de tu red y de repente empiezas a ver picos raros. Entonces ya puedes determinar que hay alguna gente interno que está haciendo cosas que no deberían estar haciendo, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Bueno, ya nos han atacado. Horror
horror, nos han atacado, llamada telefónica, tengo una pantalla que me dice que tengo que pagar 300 bitcoins o 300 euros en bitcoins, ¿dónde encuentro los bitcoins? ¿Cómo reacciono? ¿Qué pasa si tengo mañana un vencimiento o tengo un montón de operaciones pendientes con clientes? ¿Cómo gestionamos la crisis? ¿Cómo gestionamos el incidente técnico? Pero sobre todo, cómo, también, que es muy importante, cómo gestionamos la información frente a terceros. Y ya la gran pregunta es cómo la gestionamos cuando la información se filtra a medios de comunicación. Así que empecemos por gestionar el incidente técnicamente. Álvaro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que valorar es qué información no está accesible y qué grado de sensibilidad tiene esa información, ¿no? ¿Es dato sensible, es dato confidencial, es dato de negocio? Eso es lo primero, valorar esa tal. Luego valorar que si puedes continuar con tu negocio o no, porque eso es una cosa que yo creo que es importante. Luego tienes que empezar a valorar qué grado de comunicación que tienes que hacer. La RGPD rige que en 72 horas tienes que informar a la Desde EPD, que tienes conocimiento. Desde que tienes conocimiento. Bueno, pero en este caso hemos visto pantallón. una pantalla y entonces ya tenemos conocimiento de que no podemos operar, ¿no? Entonces ahora tenemos que determinar si tenemos que informar o no. Ya estábamos hablando antes que es bueno involucrar a un abogado especialista, aparte de un tecnólogo y aparte de una agencia de comunicación también que se asesore. El abogado puede cumplir esa función muchas veces, ¿no? Luego un especialista de forensia, un poco ver qué ha pasado aquí, vamos a determinar por dónde ha entrado, tal. Y luego esa es la parte de diagnóstico y luego ya empezar a poner remedios, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar remediar y luego hacer un plan de seguridad que rija un poco qué tipo de procedimientos, qué tipo de educación y qué tipo de hardware y software vamos a poner en la organización para que eso por lo menos no vuelva a ocurrir. Y luego hacer hasta un proceso iterativo de vamos a comprobar que lo que dijimos que íbamos a poner lo hemos puesto. Y que funciona. Sí, sí. Y que funciona para lo que lo pusimos. Y que funciona y seguir ese proceso iterativo, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que el tema de los ataques, todos vamos a ser atacados. La única cuestión es en cuánto tiempo vas a tardar en volver a tener una continuidad de tu negocio, a levantarte otra vez y, bueno, pues nos han atacado pero no ha sido tan problemático o ha sido más problemático. Entonces hay que planificar y prevenir. Sí, de hecho, María, una de las grandes cuestiones que hay aquí, aparte del plan que lo has dibujado perfectamente, Álvaro, es las necesidades de planes de continuidad de negocio y de recovery. Es decir, ¿cómo estamos los abogados en continuidad de negocio? A ver, quería añadir también a lo que comentaba Álvaro, es en relación con el RGPD, la propia normativa ya te dice que si tú tienes una brecha de seguridad, tienes un incidente de seguridad en el que se han podido ver comprometidos datos personales, independientemente de su criticidad, tanto propios o de clientes, tienes que efectuar esa notificación a la agencia donde irá ese plan de acción y ese informe que describe la incidencia, cuál ha sido el impacto, cuál ha sido la brecha y demás. Y también en línea con el RGPD, este mismo establece 4 principios de seguridad. Nos hemos olvidado de las medidas de seguridad del antiguo Real Decreto 1720, pero sí nos establece 4 principios que creo que son básicos y que muchas veces nos olvidamos de ellos, que es cifrado y pseudonimización cuando sea posible, lo que ya nos quita un riesgo de posible divulgación, de posible fuga de datos más allá de tener un dato en claro. Garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información, que es lo que hablábamos, tener un plan de seguridad, tener un plan de acción, tener medidas y procedimientos adecuados para garantizar esa información. Y luego hay un tercer punto importante, que es la parte de recuperación de la información, de continuidad de negocio. En ese punto creo que los abogados todavía nos cuesta un poco. Es verdad que ya vamos tomando conciencia de la información que tenemos entre manos, que cada vez se hacen más copias de seguridad y cada vez tenemos más capacidad de, en un momento de una incidencia, recuperarla de forma bastante rápida, de forma que el impacto que pueda producir en la paralización del negocio sea lo menor posible. Y luego no quiero olvidar el cuarto principio, que para mí es fundamental, que son controles periódicos, evaluación continua y mejora continua. Ya no estamos en un punto donde implantamos unas medidas y de forma estática ya vamos a estar protegidos de por vida. Esto es un ciclo continuo y tenemos que reevaluarlo constantemente, porque cambian sistemas, cambian las propias técnicas que utilizan los malos para poder atacar los sistemas, y creo que es algo básico tanto en tema de ciberseguridad como en materia de cumplimiento, y que nos está siendo exigido también por normas como el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, lo malo es que la gente solo aprende después de un gran ataque, así que la realidad es que el reglamento les va a impulsar muy poco, me da la sensación. Bueno, lo mismo les ayuda un poquito, por aquello de que puede tocar el bolsillo. Si vemos alguna multa así que salga en los papeles, a lo mejor eso
hace que la gente de nuevo, se ponga un poco de nuevo más. te tiene que doler en el bolsillo. Como siempre, aquí en Conversaciones en la Azotea contamos con la pregunta de una colaboradora externa, en este caso con la de María José Cesarino, que es la directora técnica de Lefebvre. Parece que en ocasiones las cadenas de seguridad se rompen por los lugares más insospechados. Las personas que forman parte de esa cadena no están suficientemente alerta porque creen que lo que ellos hagan no puede afectar a la seguridad del despacho. ¿Qué formación debería darse y qué consejos deberían seguir estas personas para no poner en riesgo la empresa? Yo creo que esto es un tema humano, por supuesto, es gestión de cambios, gestión educativo, un plan de formación, un plan de concienciación sobre el impacto que le va a generar posibles consecuencias al despacho, a la persona también. Muchas veces hay que concienciar de, oiga, si hace usted este tipo de actividades, le va a impactar a usted de esta manera. Se pueden hacer vídeos, se pueden hacer píldoras de emails, que continuamente se van educando, con una campaña de phishing adecuada. En nuestra experiencia funciona bien cuando das regalos, que la gente se motiva, a ti te han dado el regalito, pues sí, porque he cumplimentado este cuestionario que me habían pasado después de 3 meses de concienciación. Entonces la gente... O sea, gamificar un poco. Sí, gamificar un poco el tema, sí, así en el café hay algo que debatir, ¿no? Tú has sido... Entonces eso conciencia, ¿no? Luego hay mucha concienciación que yo veo a nivel de comité de dirección, o sea, a nivel de comité de dirección, que es el punto de eslabón más crítico es el talón de Aquiles de una organización, y además el hacker va ahí, a la secretaria del comité de dirección o del CEO y al comité de dirección, que suele también correlacionar con persona un poco más mayor, que no tiene tanta adecuación o formación digital, y entonces ahí hay que concienciar y hay que hacer, pues, adoctrinar sobre las consecuencias que eso conlleva. Hombre, resulta difícil pedirle a la gente que trabaja para ti que aplique medidas de seguridad si tú le estás pidiendo al CEO que haga todo lo posible para saltárselas y que tú tengas acceso desde tu iPad. ¿Tú qué opinas? Yo añadiría, aparte de que hay que empezar también por los comités de dirección, que muchas veces son los que tienen que mandar ese mensaje a las filas más inferiores, es el adaptar la formación muchas veces a los puestos de trabajo y a la realidad de cada uno de los empleados. Muchas veces cuando tú das sesiones muy prácticas, que pueden ser cortas, no necesitan ser excesivamente largas ni tediosas, donde les das las claves de qué tienen que tener en cuenta para generar por lo menos la sensibilidad de decir, aquí pasa algo, voy a levantar la mano o voy a iniciar este procedimiento que sé que tenemos implantado, y muy ajustado a la realidad de las funciones que desarrolla cada uno de los empleados, porque muchas veces difiere. Y eso, la verdad es que en nuestra experiencia es lo que muchas veces mejor funciona a la hora de concienciar y ayudar a que los empleados apliquen ese sentido común, porque muchas veces es cosa de sentido común exclusivamente, ciertas medidas que ayuden a proteger de esos riesgos que desde luego están ahí. Pues es una verdadera pena, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a haceros la última pregunta que hacemos siempre, que es un ejercicio de futurología. Ya sé que hay gente que cobra por leer el futuro, y muy bien, así que comprendo que esto es un abuso por nuestra parte, pero nos gustaría saber cómo lo veis. ¿Vamos a sufrir más ataques? ¿Vamos a estar preparados? María. ¿Vamos a sufrir más ataques? Creo que sin duda, que esto está empezando, que cada vez utilizamos más la tecnología dentro de nuestro día a día, y precisamente ese uso de tecnología conlleva una serie de riesgos que tenemos que ser capaces de interiorizar. Vamos a sufrir ataques, creo que las consecuencias, si vamos adoptando las medidas que permitan minorar esos riesgos, serán menores, pero como decíamos, muchas veces hasta que no tenemos un gran ataque y de verdad nos impacta, no tomamos las medidas, con lo cual creo que aún queda mucho camino por recorrer, hay que fomentar mucho más la concienciación y la implantación de esas herramientas que nos permitan minorar los riesgos y estar capacitados para recuperarnos ante un posible ataque. Nosotros vemos que sí, va a sofisticarse mucho más el grado de ataque, va a haber mucho más gente formada en atacar, también va a haber mucho más gente formada en defenderse. Lo mencionaba antes, la inteligencia artificial y el machine learning se está utilizando en ambas partes, la detección de anomalías, automatizar los procesos de ataque, eso se está viendo. Vamos a ver que ya, pues, por ejemplo, la ciberguerra ya, o sea, al final es una realidad, ya no mandas tropas, ya te bajas el sistema eléctrico de telecomunicaciones de un país y ya has tomado el país, con lo cual ya las infraestructuras críticas, o sea, esto está empezando a ser un tema, cada vez estamos más digitalizados, como has introducido tú esta ponencia de hoy de ciberseguridad, y eso hace que
que bueno, pues nos estemos sofistiquemos más expuestos, ¿no? Luego quería exponer yo también el Internet de las cosas también va a afectar mucho, pues ha habido un par de botnets que se han utilizado con IPs. El famoso que tumbó la DNS. Exacto. Entonces eso masifica mucho más los botnets de ataque y los vectores de ataque, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente la ingeniería social, ¿no? Al final esto ya, pues... Que sigue funcionando, ¿eh? Que sigue funcionando espectacularmente. Espectacularmente. Sí, o sea, que eso al final, la gente es vulnerable y si la sabes adoctrinar o llevarla bien, pues le puedes crear un ataque. Bien, pues nos vemos frente a un futuro con más ciberataques en donde vamos a tener que aprender a protegernos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta conversación. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con vosotros y estoy convencido que nuestra audiencia va a valorar muchísimo todos los consejos. Esperemos que no les ataquen y que tomen las medidas de prevención necesarias para proteger la información de sus despachos. Muchísimas gracias a vosotros que estáis siempre ahí pendientes de nuestras conversaciones, pero la conversación no se acaba aquí. La conversación continúa, como sabéis, siempre en redes sociales bajo el hashtag Conversaciones Lefebvre. Hasta pronto.